Las funciones cognitivas son los procesos mentales exclusivamente humanos, adquiridos en el curso de la vida individual, mediante el aprendizaje neural o fisiológico, que no son indispensables en todo proceso de aprendizaje. Estas funciones permiten interactuar con el entorno que nos rodea de manera que podamos analizar, crear una respuesta y ejecutar una acción que nos permita cumplir un objetivo. Las facultades mentales son orientación, atención, memoria, lenguaje, cálculo, gnosis, praxias. La exploración neurológica de las facultades mentales superiores es una herramienta muy importante para detectar y diagnosticar enfermedades en el sistema nervioso. Para esto es necesario conocer la neuroanatomía y a su vez la neurofisiología para poder interpretar una anormalidad y lugar de la lesión. Automáticamente vamos a ver que las diferentes áreas de la corteza cerebral son las encargadas de estas funciones mentales superiores en los distintos lóbulos y a su vez dentro de estas áreas específicas como circunvoluciones. Orientación. La orientación describe las tendencias de un individuo a entender, pensar, sentir emociones y apreciar información sensorial acerca de sí mismo y el entorno que lo rodea. Anatomía de la orientación. La orientación se basa en las estructuras del telencéfalo, siendo en sí el lóbulo parietal. La corteza parietal juega un papel importante en la integración de información de diferentes sentidos para construir una imagen coherente del mundo. Integra información de las vías visuales ventrales y las vías dorsales visuales. Esto nos permite coordinar nuestros movimientos en respuesta a los objetos de nuestro entorno. Cuando se deteriora la orientación, la persona comúnmente pierde primero la orientación en el tiempo, seguido por la orientación en el lugar y después la orientación en persona. Sin embargo, pueden observarse excepciones a este patrón. Debemos tener en cuenta que algunos sujetos pueden responder de manera equivocada a nuestra evaluación, no por desorientación, sino por falta de información para responder a la pregunta. Se evaluará si la persona se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. ¿Cuál es su nombre completo? Alexander Francisco Romero Sánchez. ¿Qué edad tiene? 22. ¿En qué lugar nació? Huaquillos, ¿En qué país? Ecuador. Listo. Ahora, evaluación por tiempo. ¿Sabe qué fecha es hoy? 10 de enero del 2019. ¿Y sabe qué hora es? 6. Evaluación por lugar. ¿Sabe en qué lugar estamos? Centro de Salud de la Huayna Capa, ¿En qué ciudad? Cuenca. Dígame su nombre completo. Yo, Sí. Francisco. ¿Ya? ¿Nada más? Vale. ¿Sabe en dónde estamos? Un hospital. ¿Sabe qué fecha es hoy? La atención es la capacidad de focalizar internamente lo que sucede en el exterior. Esto gracias a los estímulos percibidos por los órganos sensoriales que son dirigidos de manera específica o múltiple. Anatomía de la atención. Es un proceso coordinado de diferentes estructuras cerebrales, entre ellas destacan el lóbulo frontal, la región singular, el lóbulo parietal posterior del hemisferio derecho y áreas temporales. Especialmente el tronco cerebral en concreto, la formación reticular del tronco cerebral, ya que juega un papel importante como filtro o marcapasos de la atención. Además, el tálamo funciona como punto de control de la matriz atencional. En estados patológicos puede haber distractibilidad, alteración de la capacidad de abstracción, confusión, letargia y negativismo. Para evaluar la atención, tomamos en cuenta las preguntas realizadas anteriormente y si el paciente se centra en respondernos y no se distrae, significa que se encuentra atento y no tiene déficit de atención. La memoria. La memoria es la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar, actualizar, evocar y reconocer eventos de nuestro pasado. Esta refiere a información almacenada en estructuras neuronales, de tal manera que pueda ser recuperada en un futuro, para ser utilizada en conductas adaptativas. En los procesos de memoria intervienen el sistema límbico y hipocámpico, las áreas corticales sensitivo-sensoriales, secundarias y el lóbulo frontal.
Los recuerdos se almacenan en las áreas corticales secundarias. Todas las áreas corticales secundarias proyectan conexiones al área entorrinal, adyacentes a la quinta circunvalación temporal. Esa es la entrada del sistema límbico hipocámpico, que también recibe proyecciones del lóbulo frontal, la amígdala e ínsulas. Se utiliza para evaluar diversos factores en los recuerdos de experiencias pasadas. El recuerdo y la evocación son evidentes en la capacidad del paciente. Clínicamente se diferencian en tres: memoria remota, memoria reciente y memoria inmediata. La memoria remota. Para evaluar este tipo de memoria se puede obtener información pertinente de una revisión de eventos cronológicos en la vida del paciente, como fechas, lugar de nacimiento, edad, lugar de residencia, etc. También se puede evaluar solicitando al paciente que recuerde el alfabeto, oraciones, datos históricos, números, etc. Memoria reciente. Se evalúa preguntando al paciente la dirección actual de residencia, hechos del pasado recientes, eventos del día anterior, y se le pregunta cómo y cuándo llegó al hospital. Memoria inmediata. Puede evaluarse de la siguiente manera. Pedimos al paciente recordar una o varias palabras y luego de 3 o 5 minutos solicitamos al paciente repita las palabras. Existen tres tipos de memorias: reciente, inmediata y remota. La memoria remota, aquí se evalúa sucesos que han pasado a lo largo de toda la vida de él. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 22. ¿En qué año naciste? En el 96. Muy bien. Como podemos observar, son fechas que han pasado a lo largo de su vida, o también como la fecha de nacimiento de él. Muy bien, ahora vamos a evaluar lo que es la memoria reciente. Estos son sucesos que han sucedido a lo largo de todo el día o en horas posteriores. Por ejemplo, ¿cómo vino acá al consultorio? En taxi. ¿A qué hora vino? A las 6. Listo, muy bien. Como podemos observar, las respuestas son coherentes y exactas con el tiempo y espacio. Ahora tenemos lo que es la memoria inmediata. Esto es la memoria también a corto plazo. En esta se evalúa la retención que tiene el paciente. Por ejemplo, yo le voy a decir una serie de palabras y él me va a repetir después de unos distractores que se le va a poner. Mesa, lápiz, esfero. Mesa, lápiz, esfero. Muy bien. ¿A qué te dedicas tú? Estudio. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Cómo se llaman tus papás? Nelly Sánchez y Ever Romero. Muy bien, ahora repíteme las palabras que te dije. Mesa, lápiz y esfero. Muy bien, como podemos observar, las palabras son exactas a las que yo le dije que repita. Lenguaje y habla. El lenguaje es un código de sonidos o gráficos que sirven para la comunicación social entre los seres humanos. Surge de un proceso evolutivo que descansa en un conjunto de modificaciones morfológicas y funcionales de las especies. Sirve como ejemplo el aparato fonatorio y respiratorio del ser humano. Como anatomía del lenguaje se encuentra en el lóbulo temporal en el área de Wernicke, y en la anatomía del habla se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo en el área de Broca, en la circunvalación frontal inferior. Cuando un paciente presenta alteraciones en el lenguaje, decimos que tiene una afasia. Hablamos de este tipo de alteraciones cuando estamos examinando pacientes que han aprendido el lenguaje con todas sus normas. Por esta razón, si examinamos un niño que todavía no ha adquirido todo el lenguaje, hablamos de disfasia. Existen varios tipos de afasia, pero aquí mencionaremos los tres más comunes. Primero, afasia de expresión. El paciente presenta abundantes parafasias, tiene un lenguaje poco fluente e incomprensible para lograr entender algo de lo que decimos. 2. Afasia de comprensión. En pacientes tiene un lenguaje muy fluente, lleno de parafasias, pero en ocasiones logra decir algo comprensible y no es capaz de entender lo que estamos diciendo. 3. Afasia de conducción. En este tipo de afasias el paciente comprende algo, logra algún tipo de lenguaje comprensible, pero no es capaz de repetir las frases. A continuación vamos a evaluar lo que es el lenguaje y el habla. A continuación realizaremos una serie de preguntas en relación a los objetos y tiene que responder correctamente para poder verificar si es que está relacionado muy bien la comunicación cerebro y el lenguaje. Por ejemplo, ¿qué es esto? Lentes. ¿Qué tenemos aquí? Reloj. Ok,
¿Qué tenemos aquí? Un esfero. Muy bien. Ahora vas a repetir la frase que yo te voy a decir. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Muy bien, esto nos sirve para evaluar que estás relacionando y percibiendo todo a su alrededor y comunicándolo correctamente con el lenguaje. Por último, vas a hacer una serie de movimientos que te voy a pedir. Alza tu mano izquierda, por favor. Tu mano derecha. Gira la cabeza hacia la derecha. Ahora hacia la izquierda. Abre y cierra los ojos. Muy bien, muchas gracias. A continuación evaluaremos el lenguaje y el habla en términos patológicos. Vamos a hacer la relación de objetos que va a percibir el paciente. ¿Qué es esto? Una manilla. ¿Qué es esto? Gafas de sol. ¿Qué tenemos aquí? Lápiz. Con relación a esto podemos tener identificación que el paciente no está relacionado con los objetos que se le ha presentado. A continuación vas a repetir por favor una frase que te voy a decir. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ya, tuvo una serie de frecuencia que no lo hizo continuo y lo procesó. Bueno, y por último vas a realizar una serie de órdenes. Levanta tu mano izquierda, por favor. Gira tu cabeza hacia la derecha. Alza el pie derecho. Muy bien, gracias. Cálculo. El cálculo es la acción que tiene el ser humano de hacer operaciones matemáticas. Esta es una serie de operaciones que se han ido perfeccionando con el tiempo y nos han ayudado con avances en la civilización. Anatomía. Esta acción la ejecuta el lóbulo parietal izquierdo. Es uno de los más grandes lóbulos del cerebro. Dentro de este lóbulo, justo en el surco intraparietal, es donde se activa al realizar cálculos aritméticos. Alteraciones en el lóbulo parietal izquierdo pueden provocar discalculia, donde las personas no pueden reconocer los dígitos y signos aritméticos, mostrando dificultades al momento de ejecutar cálculos. Para evaluar esta facultad mental, vamos a pedir al paciente que cuente de forma progresiva y regresiva, y a su vez realice operaciones matemáticas simples. ¿Puedes decirme cuánto es 10 más 10? 20. Ya, ahora de forma progresiva quiero que me cuentes del 100, aumentando 5 números. 100, 105, 110, 115, 120. Está bien. Ahora de forma regresiva, desde el 100, de igual manera 5 números. 100, 95, 90, 85, 80. Ya está bien. Gnosias es la capacidad de reconocer de manera visual o auditiva palabras u objetos. Es una facultad mental que nos permite como seres humanos dar significado a estímulos. Anatomía. El lóbulo encargado de esta función es el lóbulo parietal, que dentro de este se encuentran vías de asociación, que por medio de estas se permite esta capacidad de ver objetos, nombrarlos y describirlos. Agnosias, incapacidad de reconocer. Existen agnosias visuales, agnosias digital o táctil, agnosias auditivas. A su vez, anosognosias es una condición en la cual el paciente es incapaz de reconocer su propia enfermedad. Autotopagnosia, incapacidad de reconocer y localizar las diferentes partes de su propio cuerpo.